quedó. Ahí creo que sí, ahí ya empezó. Bien. No sé cómo. Bueno, y supuestamente tendría que haber aparecido una ventana y no apareció. Y no sé acá cómo sea. No me está apareciendo nada, me tendría que aparecer una ventana o algo, ¿no? Copiar el link o algo. Le dan todos los ataques juntos. Dice desactivar la vista previa al live. Ah, no sé qué es eso. Yo quería compartirlo. No. Bueno, vamos a continuar con el libro de Zachariah, conocido como Zacarías 5, capítulo 5. Así que voy a orar antes de empezar. Toda Rabá, Yahweh, por tu amor y por tu misericordia, Padre Celestial. Toda Rabá, por todo lo que has hecho hasta ahora con tu pueblo, Padre Celestial, con cada uno de nosotros, Padre. Te pido en el nombre de Yahushua HaMashiach que estés bendiciendo esto que voy a compartir hoy, Padre Celestial, que tú estés dándome las palabras adecuadas y la instrucción correcta para compartir con todos aquellos que lleguen a escuchar ahora y con todos aquellos que escuchen en un futuro, Padre Celestial. Continúa construyendo tu reino como lo has hecho hasta ahora, Padre Celestial. Ese reino que no es de piedras cortadas por manos de hombres, Padre Celestial, ni de este mundo, Padre Celestial. Todo Rabá, Padre Celestial, por lo que has hecho a través de tus siervos, los profetas, Padre Celestial, y a través de todos tus siervos, los que están ahora en la tierra. En el nombre de Yahushua HaMashiach, continúa trayendo a tus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra, Padre Celestial, en cualquier lugar donde se encuentre, que tu palabra llegue a ellos, Padre Celestial. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, Zacarías 5. El rollo volador. Como veníamos viendo, Zachariahu en este libro, o sea, Zacarías representa a la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, al testigo como Moshe, y vimos anteriormente que Yahweh viene hablando tanto del testigo como Moshe, como del malaj de Yahweh y de Yahushua en representación, como en el capítulo 3, donde vimos que Yahweh se presenta hasta Zacarías, el malaj de Yahweh, y el profeta, el sacerdote Yahushua, conocido como Josué o Yeshua, depende de la mala traducción que hayan tenido, y se hace una mera representación de lo que vendría a ser la limpieza, como ese tizón sacado del fuego, rescatado del fuego, siendo el último como el hijo pródigo. Y en esta nueva visión que se le está dando, Zacarías ve el rollo volador, como dice bien el título. De nuevo alcé mis ojos y tuve una visión.
vi un rollo que volaba. Me mostró, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces este rollo que comienza a ver Zacarías en el sueño, que es un rollo que vuela, que podemos ver que ese rollo vendría a ser la Torá, la instrucción, la Biblia. Y ahora vamos a ver por qué, pero dice, interesantemente dice, tiene 20 codos de largo, como sabemos que el 20 en hebreo es la kaf, y la kaf representa corona, así que se podría decir que es la corona. ¿Por qué? Porque es algo semejante a lo que se podría decir de los 4 niveles de interpretación de la escritura. Cuando cada una, que es Derash, Remesh, Sod y Perash, que todos representan el Pardes, que el Pardes es el paraíso de la completitud del conocimiento y es como si tuvieras la corona, por el entendimiento a través de los 4 niveles de interpretación que se puede estudiar la escritura, o es revelada, o la profundidad en la que se puede estudiar la escritura. Y dado esto, también corona es como en el primer sello de Apocalipsis, cuando el jinete de caballo blanco se le da una corona y sale venciendo y para vencer. ¿Qué quiere decir esto? Que este rollo que representa la escritura vendría a representar a aquel que viene con la corona, como los 20 codos de largo, que el número 20 en hebreo es la letra Kaf, y Kaf representa una corona, como si el último que tiene esa corona, que es el paraíso de la completitud del conocimiento de la palabra. Entonces, como si a través de esa corona, ese rollo de la escritura viniera a ser la Torá viviente, a través de su segunda manifestación, siendo él último, ese profeta que se nos anunció al que debíamos escuchar. Y 10 codos de ancho. Y esos 10 como representando los 10 mandamientos de la ley, ¿no?, principal, de los cuales 2 cuelga toda la Torá, que los dijo Yahushua, que son amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Yahweh con todas tus fuerzas, conocimiento y bienes. Y el 10 representando completitud celestial. Por lo tanto, el último viene a confirmar el pacto y a hacer y a unir lo que vendría a ser el cielo con la tierra, como lo que hizo Yahushua haciendo el Aleph, la unión, el puente entre el cielo y tierra, reconciliándonos a través de su muerte y resurrección en su ministerio, tomando nuestro lugar para reconciliarnos con el Padre, y ahora el Padre viniendo a través del último para dar testimonio y poner a sus enemigos por estrado de sus pies, como se lo dijo en Salmos. ¿Qué saltó acá? Que hay una... no sé qué es esto. Ahí va. Este es un chat line. No apareció en la pantalla. Si ahí está, no sé. No sé cómo funciona esto todavía. Anclar comentario. Bueno, continúo porque el chat ese yo no lo entiendo y si sigo. Bueno. Veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho, como le venía diciendo. Esos 20 codos como representando la kaf, la corona. A través de esa letra podemos ver que esa corona, como esos 20 codos de largo, representan, en parte se podría decir que el Pardes,
la completitud o el paraíso de la completitud del conocimiento de la escritura a través del entendimiento de sus 4 niveles, que son Perash, Remesh, Derash y Sod. Esos están conectados con los 4 nombres del Padre Celestial y Yud, Hei, Bab, Hei, Yahweh. Con los 4 ángulos de la Tierra se puede conectar con los 4 niveles de interpretación de la escritura. Y eso vendría a ser el último, que es a quien se le da en Apocalipsis el primer sello, que dice: se le dio una corona a un jinete de caballo blanco para que saliera venciendo y para vencer. Es esa corona de la completitud del conocimiento de Yahweh, como la Torah viviente, como lo fue Yahushua, para que nos traiga al final de los tiempos el entendimiento de los 10 mandamientos. Ese rollo que vuela representa a la Torah, la instrucción. Entonces me dijo: esta es la maldición que se extiende sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, según está escrito, en un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. ¿Esto qué quiere decir? Que eso nos confirma que el rollo volante es la Torah, es la escritura. ¿Por qué? Porque es la escritura donde está la ley. Porque es uno de los mandamientos, como lo está así como los 10 mandamientos que marca acá de los 10 codos de ancho, que dice: porque todo aquel que hurta, según está escrito al lado del rollo, será destruido. El que roba mata. La paga del pecado es muerte, lo dice la escritura. Y todo aquel que jura falsamente, como cuando dice: no tomes el nombre de Yahweh en vano, y como dice: no juréis, porque ni uno solo de sus cabellos os pertenece, ni juréis por el que está sentado en el cielo, porque no se puede jurar por él. Como está del otro lado del rollo, sea de lo que marca es como cuando algo semejante cuando el último va a hacer el juicio, ¿no? Es el juicio de todo el mundo, de todas las personas que mueren y van a ese juicio en el que vamos a ir todos, y los separa a un lado como cabritos y al otro lado como ovejas, a la derecha o a la izquierda, teniendo ese rollo en el medio que es la Torá, para poder hacer juicio justo. Entonces, lo que está refiriéndose acá en Zacarías al decir esto, esta es la maldición que se extiende sobre toda la tierra. ¿A través de qué? De la ley. Porque todo aquel que hurta, o sea, que está en pecado, que rompe los mandamientos, según está escrito a un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que juzga falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. ¿Por qué? Porque infligieron la ley de la Torá. Vamos a seguir acá, dice: yo la he enviado, dice Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, para que entre en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente en mi nombre. ¿Qué está refiriéndose aquí? Yo la he enviado, dice Yahweh de los ejércitos, para que entre en la casa del ladrón. ¿Y quién es el que vino a matar, robar y destruir sino Satán? Hasatán. El ladrón es Hasatán. Y dice: y en la casa del que jura falsamente en mi nombre. Es como lo que les decía en Jeremías, cuando él les reclama, creo que Jeremías 23. Ahora, Jeremías, Levítico, Jeremías 5. Dice: aunque juran diciendo tan cierto como que el soberano vive, de hecho juran con falsedad. Y acá, por ejemplo, tenemos otra versión que está mucho mejor, que dice: porque ellos juran en mi nombre, pero nunca cumplen sus promesas, siendo que la escritura misma dice que todo lo que se le haya prometido tendrá que ser cumplido, será obligado a ser cumplido. Y ellos dicen: tan cierto como que vive el soberano, porque en realidad el título Señor es un título falso, utilizado y adquirido a través del periodo de apostasía de estos 40 jubileos en el que la Iglesia Católica, el Imperio Romano, pasó de ser un imperio bélico a un imperio religioso y psicológico, y a través de eso el enemigo ha hecho que cambiara los títulos verdaderos de los nombres del Padre Celestial y el de su Hijo, para que no pudieran ser invocados y de esta manera no ser salvos.
porque todos los que han muerto hasta ahora en este periodo de 40 jubileos, 2000 años, han muerto siendo justificados, como lo dice en Romanos 10 del 8 al 12, que con el corazón creemos para justicia. Eso que quiere decir que a través de lo que creemos que Yahushua, el Hijo de Yahweh, vino representando a Yahweh hecho carne, siendo su imagen, como lo que le dijo a los apóstoles cuando dijo: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, siendo él la imagen del Padre Celestial, hecha carne, puesta en un envase. ¿En qué estaba? Sí, está. Y el Imperio Romano lo que hizo fue cambiar eso, los nombres y los títulos, para no invocarlo. Y como les decía, de Romanos 10 del 8 al 12, entonces Yahushua dijo, lo que creemos para ser justificados, como todas esas personas que han muerto en este periodo de 2000 años, 40 jubilados hasta ahora, es que han muerto creyendo en el testimonio de que el Padre lo trajo, de que Él vino del Padre, que el Padre lo envió, que tomó nuestro lugar en el madero, y Él murió y el Padre lo levantó entre los muertos, y que Él ahora vive. Creyendo en su testimonio somos justificados. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, lo dice Romano. Pero con la boca se confiesa para salvación, la cual no sería manifestada sino hasta el final de los tiempos, como lo dice Pedro, y de los cuales el apóstol Pablo nos dijo: os revelo un misterio, no todos dormiremos, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. La final trompeta se da después de los 6 sellos. El séptimo sello tiene 7 trompetas. En la séptima trompeta es cuando seremos transformados. Eso quiere decir que son los primeros 3 años y medio en donde el pueblo de los escogidos es pasado por la tribulación, y luego de las 7 trompetas a la final trompetas que son transformados y se revela o se manifiesta el misterio de la salvación. No obstante, todos los que murieron antes de ese periodo mueren siendo justificados, siendo como aquellos que mueren y esperan la resurrección para recibir sus cuerpos nuevos. En parte como lo que se dice en el quinto sello, donde los mártires le reclaman a Yahweh: ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre inocente derramada en la tierra por los impíos? Y Él les pide que tengan paciencia hasta que se cumpla o complete el número de sus consiervos, que esos son los 2 testigos. Entonces, todas las personas que han muerto hasta ahora están esperando recibir sus cuerpos, porque en el quinto sello los mártires reciben sus cuerpos y son primeramente resucitados, y juntamente con ellos, llevarlos al lugar preparado, y que esperen a que se manifieste la salvación de la congregación escogida, que es Filadelfia, la cual son 144.000 personas que tienen el nombre del Padre y el de su Hijo. Por eso el nombre del Padre y del Hijo es muy importante, porque si cualquier nombre como Yeshua, Yehoshua, Jesús, Jesucristo, Jehová, ¿cómo es que le dicen? Yahweh, Yahweh, Jehová, y todos esos nombres, todos los nombres fueran correctos, sería como decir que todos los caminos llevan a Roma, y no es así. ¿Por qué? Porque solamente se le dio un nombre bajo el cielo para que a través de ese nombre tuviéramos salvación. Eso quiere decir que si solo hay un nombre, solo hay una pronunciación. No pueden haber muchos nombres. Incluso los nombres no se traducen. Podemos entender que en figuras políticas o figuras futbolísticas importantes como Messi, Lionel Messi, el presidente Barack Obama, ahora Donald Trump, Hitler, Salah, David Beckham, montones de figuras importantes, mediáticas, incluso actores y sus nombres, en cualquier parte del mundo los conocen por el nombre que tienen. O sea, se pronuncia, sin importar la lengua, en su idioma nativo. O sea que si alguien nació llamándose Juan y va a China, le van a tener que decir Juan. Si va a Israel, le van a tener que decir Juan, no John. ¿Por qué? Porque él nativamente es Juan. Por más que te digan que es una traducción, y sin embargo con el nombre del Mesías y con el de su padre lo han hecho. Incluso se han dejado llevar y arrastrar por lo que a través de lo que supuestamente había comenzado como la reforma protestante para buscar la verdad.
se quedaron con los nombres falsos. ¿Por qué? Porque se olvidaron de buscar la verdad. Comenzaron con fervor, pero se dejaron arrastrar por lo que todos podemos ver que se están convirtiendo lamentablemente todas las iglesias cristianas hoy en día. He visto videos últimamente en donde ponen dos videos, uno de una adoración creo que son umbandistas, que están con unos vestidos blancos y empiezan a girar y a girar y a girar, y del otro lado hay una iglesia cristiana pentecostal y la gente empieza a girar y a girar y a girar. ¿Y cuál es la diferencia? La iglesia cristiana últimamente se ha dejado llevar por doctrinas de demonios. Esas doctrinas de demonios los han ido a hacer ir en pos de emocionalismo, sentimentalismo, palabrerías y juramentos falsos, como dice ahí, juran falsamente en mi nombre. ¿Por qué? Porque utilizan un nombre falso diciendo que es el Todopoderoso cuando en realidad no es. Porque Yahweh dice, Yahweh es uno y su nombre uno, lo dice la Escritura, y vamos a buscarlo para que lo puedan ver. Vamos a poner así. Acá, Zacarías 14, mucho más adelante. Y el soberano será rey sobre toda la tierra. En aquel día, el soberano será uno, y su nombre uno. Zacarías 14, 9. Va a ser más adelante, ya vamos a llegar ahí. Acá hay todo distintas versiones. Que ahí lo que tiene es el título errado, falso. Ahí dice Señor, pero Señor es una palabra que significa... O sea, es el significado de lo que en hebreo es Baal. Y Yahweh dijo, no se vayan tras Baales. Pero el pueblo, en este periodo de apostasía, se ha ido tras Baal. ¿Por qué? Porque se han levantado falsos pastores que él no envió. Y de esta manera, estos falsos pastores que él no envió, los cuales van y cuentan sueños y profetizan falsamente, con un nombre falso, y haciendo que el pueblo se olvidara de su nombre, así como lo hicieron los fariseos una vez que se manifestó Yahushua acá en la tierra, y él tomó nuestro lugar en el madero, murió, Yahweh lo levanta entre los muertos, está 40 días con sus discípulos enseñándole y manifestando diversas cosas, una vez que asciende al Padre para sentarse a la derecha hasta que Yahweh mande a la segunda manifestación para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Se empieza ese periodo de apostasía en el que los fariseos comenzaron a tratar de ocultar el nombre verdadero del Padre y el de Yahushua del resto de los gentiles y del pueblo Yahudim, porque ellos preferían caer en manos del pueblo que en manos de Yahweh. O sea que habían perdido el temor a Yahweh. Y la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Eso quiere decir que ellos eran sabios en su propio entendimiento, lo que los convierte en necios, porque olvidaron del temor de Yahweh. En ese periodo de apostasía que hicieron los fariseos, agarraron y comenzaron un proceso de construcción, lo que hoy se conocen como los puntos de Nikud, para así ocultar la pronunciación de los verdaderos nombres. Y cuando lo agarraron nuevos traductores que querían pasarlo del griego al inglés o etcétera de idiomas, lo que se encontraron fue con unos puntos de Nikud, con una variedad diferente de pronunciación según se encontraran en los nombres, porque algunas partes donde decía Yahweh le cambiaron por los puntos de vocal que decían Elohim para pronunciar Elohim, otros donde estaba Adonai por las vocales de Adonai. Entonces el nombre fue conjugado de diversas maneras, que hoy en día es el resultado de lo que hoy se conoce que le dicen Jehová, Señor,
Unos dicen Yahweh, Yahweh, Jehová, como le dice Michael Rood, que en realidad Michael Rood al principio le decía con el nombre verdadero al Padre Celestial Yahweh, y por dinero y por esos supuestos eruditos que encontraron los rollos del Mar Muerto, por plata se vendió para retroceder con respecto a lo del nombre. Entonces vemos que la mayoría de los pastores o personas que han estado hablando del Padre Celestial y queriendo demostrar su nombre, al final se venden. ¿Por qué? Porque no son enviados de Yahweh. Entonces es como dicen, el pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado no. Y en cuanto ve venir al lobo, al león o al oso, huye y deja las ovejas. Es así. Por dinero abandonan el ministerio, por dinero traicionan el nombre de Yahweh. Y que Yahweh mismo dice, si yo soy el soberano, ¿dónde está mi honra? Entonces lo deshonran al hablar a través de haciendo mención de que es él con un nombre falso. Lo traicionan, le quitan su honra, su honor, su estima. Ahora vamos a continuar acá donde estaba. Yo la he enviado, dice Yahweh de los ejércitos, para que entre a la casa del ladrón. ¿Qué es la casa del ladrón? Hasatán. ¿Cuál es la gran ramera? La iglesia falsa que fundó todo este periodo de apostasía, la iglesia católica. Entonces, a la casa del ladrón, ¿qué vendría a ser? Dos cosas. El templo que se le hace al ladrón, que es un falso templo. Sabemos que templo pueden ser dos cosas. La casa del ladrón puede ser o un templo donde se adora falsamente un nombre falso, ¿no? Una falsa doctrina, doctrinas de demonios. Ben Roses, Dios te bendiga, saludos en nombre de Yahushua. Y la otra es como cuando Yahushua, la otra manera de ver la casa del ladrón es lo que Yahushua dijo cuando le dijo a los fariseos, destruyan este templo y yo lo construyo en 3 días. Y sabemos que no hablaba del templo de piedra, lo cual ellos alegaban, ¿cómo vas a hacer si estuvimos 45 años para construir esto? Él hablaba de su cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos no habitarían templos hechos por manos humanas, sino dentro de nosotros, siendo, como dice la Escritura, piedras vivas, edificadas, reedificadas del templo, parte del templo. Y en la casa del que jura falsamente. Permanecerá en medio de su casa y la consumirá junto a sus maderas y sus piedras. ¿Por qué maderas y piedras? Porque la mayoría de los ídolos de aquel entonces, hoy en día son de yeso, ni de madera ni de piedra, sino los consumirá junto a sus maderas y sus piedras, en base a los ídolos, que hoy en día algunos son de madera, otros son de piedra y también otros que llevan un tipo de base para ser sostenido. Y después vamos a leer el siguiente parte que se llama La mujer en el efa. Salió aquel malaj, aquel mensajero ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y pregunté, ¿qué es? Y él me respondió, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la maldad que de ellos en toda la tierra. Bueno, el efa se refiere a un envase que dentro tenía. Este es un efa que sale. Además dijo, esta es la maldad de ellos en toda la tierra. Entonces el efa ese o el envase ese al que se está refiriendo es la maldad de ellos, o sea, de los malos. ¿De quién? De los que juran falsamente y de los que están en la casa del ladrón. Entonces levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio del efa. Cuando habla sobre la mujer en esta parte, a ver si lo puedo acá para que se vea, esta parte quiere decir que estaba el envase con una tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio del efa. Y en medio del efa, si el efa era la maldad de toda la tierra, de todos los que juran falsamente y de todos los que están en la casa del ladrón,
que si la casa del ladrón es Satanás, ¿no? Es la casa, la iglesia de Satanás, ¿no? Lo que se conoce como la gran ramera, y la mujer representa un espíritu o una congregación. Entonces sería que la mujer o la congregación estaba sentada dentro del Efa, dentro de la maldad, que quiere decir que es un ruach, un espíritu. Y él dijo, esta es la maldad, o sea, ese espíritu es la maldad. El espíritu de la mujer que está sentada en medio del Efa, en medio del envase, que es la maldad de todos los de la tierra, de todos ellos, es la maldad misma, es un ruach. La arrojó dentro del Efa y echó la masa de plomo en la boca del Efa. Alcé luego mis ojos y tuve una visión. Aparecieron dos mujeres, o sea, dos ruach, dos espíritus, que tenían alas como de cigüeña. El viento impulsaba sus alas y alzaron el Efa entre la tierra y los cielos. Alcé luego mis ojos y tuve una visión. Aparecieron dos mujeres, refiriéndose a dos ruach, que tenían alas como de cigüeña. Eso quiere decir que pueden levantar, ser elevados. El viento, o sea, un espíritu, el viento en hebreo es ruach, o sea que el ruach impulsaba sus alas y alzaron al Efa entre la tierra y los cielos. Acá, y le pregunté al malaj, vamos a continuar esta parte para ver si... Y le pregunté al malaj que hablaba conmigo, ¿y dónde llevan el Efa? Él me respondió, le van a edificar una casa entre Sinar, en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Acá es algo semejante a lo que dijo más arriba, porque más arriba dijo, hablando sobre el rollo de la Torá, ¿no? Esta es la maldición del rollo de los 20 codos y de los 10 codos de ancho, 20 codos de largo y 10 codos de ancho, que dijimos anteriormente que esto era los 20 codos. Este ya el número 20 en hebreo representa una kaf, la kaf representa una corona, y la corona es como la del primer sello, siendo el rollo la Torá y el primer sello es el jinete de caballo blanco al que se le da una corona y sale venciendo y para vencer, y sabemos que ese tiene un arco. Esa corona representa a la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. Esa segunda manifestación de Yahweh en la tierra es el testigo como Moshe. Es uno de los dos testigos de los cuales habla Apocalipsis 11. Los dos testigos, los dos olivos de los que vimos en Zacarías en el capítulo anterior. Él vendría a hacer ese rollo, la Torá viviente. ¿Por qué? Porque esa corona, que la podemos ver como lo que anteriormente dije, la completitud el paraíso de la completitud del entendimiento de la Torá, que son el entendimiento de los 4 niveles de la escritura, de la interpretación de la escritura, que eran Perash, Remesh, Derash y Sod, que son algo literal, metafórico, secreto y lo de parábola, y los 10 codos como los 10 mandamientos. Entonces, él envió este rollo. ¿Por qué? Porque él ahora se manifiesta por segunda vez en la tierra para juicio. El primero fue para mostrar misericordia a través de que él tomara nuestro lugar y obtuviéramos la misericordia y el favor y el perdón y la reconciliación con el Padre. Pero ahora viene él, como dice, a hacer guerra con la espada de su boca a todos los enemigos de Yahweh. ¿Para qué? Para ponerlos a sus enemigos por estrado de sus pies, mientras Yahushua espera a la diestra, sentado a la diestra del Padre. Entonces él envía ese rollo. ¿Para qué? Para que sea por maldición. Es la maldición que existe en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque él viene a hacer juicio, y es para la maldición para todos aquellos que desobedecen, que juran falsamente en su nombre, que mienten sobre su nombre, y los que están en la casa del ladrón. Y el que vino a matar, robar y destruir es Hasatán. Entonces todos aquellos que juran falsamente y enseñan sobre un nombre falso, ¿qué imparten? ¿Qué es lo que juran falsamente? Doctrinas, o sea, el nombre de Yahweh en falso, ¿no?
Lo que quiere decir que lo que profesan son doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque están en la casa del ladrón. Ya no son siervos de Yahweh, sino que se manifiesta por su boca, a través de lo que invocan, es maldición. Por eso el rollo que representa a la Torá y al testigo como Moshe, para mostrar la ley, que serían los 10 mandamientos, su cumplimiento verdadero, a través de lo que Yahushua nos dejó en su ministerio, para dar a conocer el verdadero nombre, y para destruir, para derribar, como lo vimos en el capítulo anterior y creo que en el 3, cuando Zorobabel, hablando de Zorobabel, que Zorobabel quiere decir nacido en confusión, lo que nos dice que el último que nace en confusión, que quiere decir en Babilonia, Zorobabel, nacido en Babel, nacido en confusión, nos muestra que el último, así como Zorobabel, nace en el periodo de apostasía, donde no conocen el verdadero nombre del Padre y donde habitan en la casa del ladrón, que es en este periodo de 40 jubileos o 2000 años en el que nos encontramos, donde todos lo que hemos heredado hasta ahora ha sido doctrinas de demonios, ha sido la escritura de la verdad, pero mezclada con la levadura que se podría decir de los fariseos, que son los falsos nombres, las doctrinas propias que cada pastor, cada diácono, en general, todo aquel que ha impartido la escritura desde lo que heredan, ¿no? Porque el que se instruye para ser pastor, cuando hace los apostolados, cuando hace ¿cómo se llamaban? No me sale ahora. Pero acá en Uruguay, por ejemplo, hay uno que se llama Misiones de las Américas, impartido por Ernesto Dueck. Entonces ahí te dan los libros de Misión de las Américas, y cuando lo que hacen es adoctrinarte. Al adoctrinarte, vos no estás impartiendo la verdad, sino lo que verdaderamente ellos te están diciendo que tenés que decir. Incluso hay pastores que hoy en día se descargan las prédicas y después las imparten como si se las hubiese dado, su Espíritu Santo, cuando en realidad es la Ruach HaKodesh quien debería impartir, y lo que deberían impartir es dentro de un contexto, ir leyendo la Biblia a lo largo y pudiendo interpretarla según lo que significa, porque la Escritura, sabemos por lo que estamos leyendo en el libro Declarando el fin del principio, se interpreta a sí misma, y ellos le han estado agregando sus propios pareceres. Entonces comienzan a jurar falsamente, profetizan con un nombre falso diciendo que es de parte de todo por eso, y no es así. Sabemos que las iglesias estas cristianas, por ejemplo, yo provenía de una y mi familia era toda cristiana y eso, pero claro, llega un punto en el que ellos lo único que hacen es irse tras los impulsos emocionales, como se los dije anteriormente, los sentimientos, lo que les haga sentir la música. Es toda una manipulación, y Yahweh no es así. ¿Por qué? Porque Yahweh es racional, porque sabemos que la Escritura dice que el corazón es engañoso por sobre todas las cosas, y hoy en día lo que se sigue es el corazón, las emociones y los sentimientos. Las emociones suben y bajan y los sentimientos cambian diariamente. Uno no siente lo mismo acá o siente lo mismo en una instancia, o por ejemplo en la instancia matrimonial. Uno se casa estando enamorado, pero sabemos que a medida que se va desarrollando el matrimonio y van pasando los años, la relación se vuelve racional. No deja de tener emociones uno por el otro, pero se vuelve más racional porque se conocen uno del otro, entonces pueden tomar mejores decisiones, y uno no va a hacer nada que sabe que al otro le va a hacer mal, y así viceversa. Lo mismo es con una relación, por ejemplo, estando con Yahweh. Él dice que Él es celoso de su nombre, y mi nombre es celoso. ¿Qué quiere decir? Que Él es celoso de su nombre, no que su nombre sea celoso. Él es celoso de su nombre. Cuando mandó a Shlomo a construir un templo, le dijo a David: Él construirá un templo a mi nombre porque tú has derramado mucha sangre. Pero el templo era a su nombre. ¿Para qué? Para que su nombre fuera conocido en las naciones, lo cual los fariseos y escribas y eso no quisieron. Por eso lo ocultaron y modificaron todo para que los Goyim, nosotros los gentiles, que en realidad somos el verdadero pueblo, sea de sangre o no. ¿Por qué? Porque es un pueblo por la fe.
en Yahushua. Y a través de Yahushua no hay griego, ni gentil, ni yahudim, ni nada. Todos somos uno, porque somos injertados en la vida verdadera mediante la fe. Entonces, lo que ha venido aconteciendo en este periodo de apostasía, lo que está diciendo aquí Yahweh, es que él ha enviado este rollo, refiriéndose a la segunda manifestación de él en la tierra, el testigo como Moshe, para maldición de los que habitan en la casa del ladrón y en la casa de los que juran falsamente. Entonces tenemos aquellos que habitan en la casa del ladrón, que vendría a ser la Iglesia Católica, y en la casa de los que juran falsamente. Entonces todos aquellos que profesan un nombre falso, que no están en la casa del ladrón, no son parte de la Iglesia Católica, pero aún juran falsamente en su nombre. Permanecerá en medio de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras, refiriéndose a sus ídolos. Y era lo mismo que estábamos viendo acá abajo. Alcé mis ojos y tuve una visión. Aparecieron dos mujeres, dos ruas, dos espíritus, que tenían alas como de cigüeña, y el viento impulsaba sus alas, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Lo elevaron, lo subieron, lo elevaron, y pregunté al malaj que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, le van a edificar una casa en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar está en Babilonia. Eso quiere decir que le van a construir, como lo que se le va a hacer con el falso Mesías, le van a edificar una casa. ¿Qué quiere decir? Le van a construir un templo, un lugar que pueda habitar a toda la maldad y a esos dos espíritus, que sería el espíritu de la gran ramera y el espíritu de las hijas de la gran ramera, en parte, porque serían ambos ruach, que son inmundos, que son parte de la maldad de toda la tierra, que como dice ahí, son la casa del ladrón, la gran ramera de Babilonia, y el que jura falsamente, como las dos bestias. Esas dos bestias que dice Apocalipsis, el gobernante mundial y el falso profeta, que dirá blasfemia, un montón de cosas elocuentes, pero blasfemarán el nombre de Yahweh, escupirán en el nombre de Yahushua. Eso lo podemos ver en Apocalipsis. Vamos a ver. A ver. Apocalipsis 3, las dos bestias. A ver si acá. Entonces estos dos ruach, por eso habla de mujeres, porque son dos espíritus, son como las dos bestias. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos, como viendo gobiernos, imperios, regiones y gobiernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y vi sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y gran autoridad. Vi a una de esas cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podría luchar contra ella? Entonces vemos que la bestia de la que está hablando acá, las dos bestias de Apocalipsis, una es el falso profeta y la otra es el gobernante mundial. También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto es al gobernante mundial en el segundo periodo de los 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra el Elohim, o sea, contra Yahweh, para blasfemar su nombre, como aquellos que juran falsamente, solo que él va a maldecirlo. En vez de jurar falsamente, va a maldecir el nombre, y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los apartados y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto vendría a ser el gobernante mundial. Y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, como el rollo de Apocalipsis que tiene los 7 sellos, que cuando rompen los 7 sellos y suena la última trompeta, se abre y dentro tiene el nombre de todos los escogidos, los 144.000, que son Sión, el monte de Sión, la congregación apartada. Fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los apartados. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, como un profeta, como lo que había hecho el profeta Eliahu cuando hacía descender fuego del cielo, de la misma manera en la que va a hacer descender el fuego del cielo para que maten a los 2 testigos, y posteriormente, luego de la muerte de los 2 testigos y que estén 3 días y medio en las plazas y resuciten, se va a manifestar la abominación desoladora de la que hablaba Yahushua en Mateo 24. Cuando vean la abominación desoladora en el lugar que no debe estar, así como de reflejo profético fue lo que hizo el griego que sacrificó un cerdo en el templo de Jerusalén, construyendo dentro un altar para Zeus. Y Apocalipsis dice que Zeus, Apocalipsis 2.13, es Satanás, por lo que le dice a la iglesia de Pérgamo, y por lo que Pedro le dice a los que viven en Roma cuando les dice a ustedes que viven en Babilonia, y ellos vivían en una carta a los romanos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase. Ahí es cuando se presenta esa imagen, esta parte acá. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no le adorasen. Esta parte es de lo que está hablando en Zacarías, cuando la primera y segunda bestia, y la segunda bestia que imparte el poder de la primera bestia que le dio para que la adorasen, y después hace que se le haga una imagen. Esa imagen que habla aquí, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es esto que está hablando acá. O sea, estos 2 espíritus, estas 2 mujeres, que son 2 ruach que pertenecen al servicio del antimagía, el espíritu del anticristo, que se conoce así, que vuelan en el Efa, que es la maldad de ellos. ¿De qué en ellos 2? Los que viven en la casa del ladrón y los que juran falsamente, que se podría ver como la iglesia católica y todos aquellos que que profesan un nombre falso. Y alzaron el Efa en la tierra, entre la tierra y los cielos. Y le pregunté al malás que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el Efa? O sea, el envase de la maldad con esos ruaj adentro. Y él me respondió, le van a edificar una casa en la tierra de Sinar. Entonces, ¿qué quiere decir? Le van a edificar una casa en la tierra donde está la Babel, donde se adoran la confusión. Una casa, un templo, y como Yahushua dijo, cuando les mencioné anteriormente, cuando destruyan este templo, ¿no? Destruyan el templo y yo lo construyo en 3 días. No hablaba del templo hecho de piedra ni de manos humanas. ¿Por qué? Porque como dice acá, más arriba también, además me dijo, más arriba, acá, permanecerá en medio de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. ¿Por qué? Porque no es una construcción hecha por manos humanas. Y Yahushua se refería a su propio cuerpo, al templo. Entonces cuando dice acá, le van a construir una casa, o sea, un cuerpo en la tierra del Sinar, en la tierra de Babel, de confusión. Y cuando esté preparada, o sea, cuando sea el momento, le van a infundir lo que dice Apocalipsis, le van a infundir aliento. Las 2 bestias, el gobernante mundial y el falso profeta, se les va a permitir infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, es esa casa que en Zacarías se está viendo que le van a construir a esos dos espíritus que están en el Efa, que conllevan la maldad de toda la tierra.
van a edificarle una casa, o sea, le van a construir un templo, y no un templo ni de madera ni de piedra, sino como lo que se puede hacer hoy en día, que son, sabemos que hay clones, que así como se hizo el clon de la oveja esta, como que se llamaba Dolly, han hecho clones de caballo, han hecho clones de perros, hay hoy en día clones humanos. Entonces no es de impresionar que también le construyan un cuerpo físico a esa casa que se refiere en la tierra de la confusión, en la tierra de Babilonia, donde habita la gran ramera, y cuando esté preparada ahí esa casa que le van a construir a las dos bestias, para que las dos bestias, haciendo la segunda una imagen de la primera bestia, a la cual se le va a permitir infundirle aliento. Cuando esté preparado, lo pondrán sobre su base. Eso quiere decir que el espíritu de la maldad, del anticristo, que vendría a ser esos tres malaj caídos, Samael, Lucifer y Azazel, el cual está en el abismo, el cual van a tratar de abrir para poder colocarlo sobre esa casa que le están preparando, esa imagen, ese aliento que le van a infundir, van a ser esos tres malaj caídos dentro de ese cuerpo, para de esta manera infundirle aliento una vez que maten a los dos testigos. Y cuando él se manifieste, o sea, como dice acá, cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base que es el cuerpo. Como a todo ídolo que hoy en día hay, que se le tiene que hacer una base, como toda escultura de yeso, que hoy en día vemos Jesús y Marías y miles de santos que en realidad representan demonios. Siempre la escultura fija con una base. ¿Por qué? Porque no caminan, no ven, no hablan, no pueden salvarse a sí mismos y no pueden salvar a nadie, pero hoy en día aún así van tras la idolatría, que es fornicación y adulterio espiritual, cosa que ofende al Padre. Y no solo eso, sino que adoran falsos nombres y hacen juramento en esos falsos nombres. Eso quiere decir que esta bestia, esa imagen o esta casa, que se refiere a un templo, a un cuerpo que le están preparando en la tierra del Sinar, que es donde está Babilonia, la gran ramera. Y cuando esté preparada, que va a ser este momento, como dice Apocalipsis 13, que lo podemos leer de vuelta, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Qué quiere decir? Que se va a hacer pasar por cordero. Como dice, que va a hablar maravillas, pero blasfemia es del nombre del Padre Celestial. Por eso hablaba como un dragón. Y el dragón sabemos que representa a Hasatán, la serpiente antigua, y que ejerce la autoridad de la primera bestia. ¿Por qué? Porque el falso profeta va a apoyar al gobernante mundial, que es la primera bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, como todo falso profeta, o como el profeta en este caso va a hacer señales tan poderosas como las que hizo el profeta Eliyahu en su tiempo, cuando hizo descender fuego del cielo, y esta vez lo haría, como dice, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, como lo hizo Eliyahu, como podemos ver el profeta conocido como Elías, a la tierra de delante de los hombres. ¿Por qué? Porque va a llegar el punto donde capturen a los dos testigos en la fiesta de Yom Teruah. Ellos van a estar 10 días presos hasta Yom Kippur. En Yom Kippur se les van a atar en 2 postes y se va a hacer no sé si manifestarlo públicamente, de manera que vea todo el mundo cómo los matan. Entonces el falso profeta, el profeta con el que sirve al espíritu de la gran ramera, va a hacer que descienda fuego del cielo. Este fuego, esta señal, como la que dice acá en el versículo 12 en adelante, y ejerce la autoridad de la primera bestia delante de ella, y hace que toda la tierra, los moradores de la tierra, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Ese momento en el que haga descender fuego del cielo delante de los hombres es el momento en el que se refiere que los dos testigos van a morir consumidos por fuego.
Y de esta manera engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. ¿Cuáles? Hacer descender fuego del cielo. ¿Para qué? Para matar a los dos testigos. Dice, las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia y que de la tierra, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Entonces, en esto que estamos viendo acá en Zacarías, cuando esté preparada, ¿por qué? Porque se le manda a hacer una imagen. ¿A quién? A la bestia, la imagen de la bestia, lo que se va a conocer como el falso Mesías, que se va a presentar a sí mismo y diciendo ser el Cristo. Recordemos que Yahushua dijo: yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibís. Cuando uno venga en su propio nombre, a él sí le recibiréis. Sabemos que Jesús es un nombre propio y que no da honra al Padre Celestial, porque los nombres verdaderos son Yahweh y Yahushua. Jesús es un nombre inventado que lleva un proceso de transformación en el cual se ha ido convirtiendo en una perversión más alejada del nombre verdadero del Hijo del Todopoderoso. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hoy se conoce como el Mesías, en realidad no es el Mesías, es el nombre de la bestia, de la imagen de la bestia. Porque recordemos que Apocalipsis también dice que el número de la bestia era 666, y es número de hombre, y el valor de su nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que el nombre, así como podemos ver que lo vimos en estudios anteriores, donde Jesucristo, si ustedes lo escriben en inglés y van al traductor de Google y lo pasan del inglés al hebreo, las letras hebreas las pasan a una calculadora de gematría, la suma de las letras de esa transliteración que te va a dar el traductor te da 666. Por eso dice, en esto hay entendimiento o sabiduría, porque hay que entender lo que se está leyendo para poder procesarlo y llegar al resultado que la escritura quiere a través de la revelación que nos da. Por eso es que viene el primer sello, el testigo como Moshe, a darnos la verdadera doctrina, siendo él el rollo de la Torá viviente, para mostrarnos los 10 verdaderos mandamientos y la correcta interpretación al revelarnos los verdaderos nombres y poder ser inmersos verdaderamente en la Ruach de Yahweh. Porque todos somos inmersos a través de su nombre, en la Ruach. Es ese bautismo de espíritu. Es como dijo Yahuhanán: yo hago inmersiones en agua, pero detrás de mí viene uno que los inmersarán en fuego y en la Ruach HaKodesh. Entonces, el fuego es el último, y la Ruach HaKodesh viene a nosotros confesar su verdadero nombre. Y ahí somos inmersos en la Ruach de Yahweh. Entonces este que hablaba hasta acá, Zacarías 5, donde estamos, le van a edificar una casa, un templo. ¿Quién es? La segunda bestia, la imagen de la bestia, haciendo prodigios. Luego de matar a los dos testigos, va a enviar a que se le haga una imagen. ¿Por qué? Porque lo único que puede detener la manifestación del falso Mesías o de la abominación desoladora es el testigo como Moshe. Una vez que él muere, junto al testigo como Eliyahu, los dos por ese prodigio que va a ser el falso profeta, que se le va a permitir hacer descender fuego del cielo y matarlos, ahí va a mandar a que se le infunda el aliento, que son esos ruach de esas mujeres que van a ser depositadas, esos ruach de esas dos mujeres que representan espíritu, pero que en sí podemos ver que va a ser Samael como su espíritu, Lucifer como que sería el Nefesh, la Neyamá, y siendo el alma el Azazel. No sé si era así, creo que estoy un poquito palabraseando ahí. Entonces, una vez que se manifieste eso, que maten a los dos testigos, se le va a tener preparado el cuerpo en la tierra de Sinar, o sea, en Babel, en la tierra de la confusión, lo que vendría a ser la iglesia, o lo que espiritualmente vendría a ser Babel hoy en día. Y cuando esté preparada la imagen y maten a los dos testigos,
lo pondrán sobre su base. O sea, van a hacer que se abra el abismo, Azazel salga, y una vez que el testigo como ya está en el cielo, Lucifer es expulsado del cielo, y cuando él cae y Azazel sale, junto con Samael van a entrar o sea, en la base, en la casa. Se le pondrá una base, como a todo ídolo. Entonces sucederá esto. Se le permitirá infundir aliento a la imagen de la bestia. Ahí es cuando los 3 malaj, esos caídos, de una vez que el testigo como Moshe, que es Micael hecho carne, expulsa a Lucifer del cielo, que es como aquel mayordomo que anda de casa en casa, digamos, pidiendo favores a todos aquellos a quien perdonó, descontó pecados o deuda. Una vez que se le termine y ya no haya lugar en el cielo para él, y Micael suba una vez muerto, cumpliendo la confirmación del pacto, será expulsado del cielo, y junto con Azazel y Samael, que es el que anda como león rugiente viendo a quién devorar, entrarán en ese envase, en ese efa, en esa ¿cómo es que se le dice acá? En esa casa, en ese momento en que esté preparado para entrar. Una vez que suceda eso que les estoy diciendo, lo pondrán en su base, lo pondrán dentro de su cuerpo. O sea, será el momento en que se manifieste la abominación desoladora, como lo vimos acá en Apocalipsis 13 y en Zacarías 5. Entonces a Zacarías lo que se le está mostrando a través de esto es lo que va a acontecer en el final de los tiempos, dando confirmación a lo que nos está diciendo Yahweh en el libro de Apocalipsis, lo que muy prontamente va a suceder. Bendito Yahweh. Y después tenemos, a ver si podemos ver ahí 6. Queda un ratito. Los 4 carros, dice acá. Del nuevo alcé mis ojos y tuve una visión. Vi a 4 carros que salían entre 2 montes. Aquellos montes eran de bronce. El primer carro iba tirado por caballos alazanes rojos, y el segundo carro por caballos negros, el tercer carro por caballos blancos, y el cuarto carro por caballos overos, rucios, dorados. Esta, sí, porque ya pasó cuánto, 1 hora. Voy a ver si hay preguntas o algo. Bendiciones en el nombre de Yahushua. Yahweh la bendiga mucho. Vamos a ir para arriba. Ahora, ay, no sé cómo quedó esto acá. Voy a agrandar esto. Así leo las preguntas. A ver. ¿Lo agranda? Ay, lo agrando. Ahora sí. Estoy chicato y si no, no leo. Marilu, bendiciones, Yahweh bendiga. Edgardo Ugalde, Yahushua le bendiga. Edgardo, saludos desde Entre Ríos, Argentina, Yahweh le bendiga mucho. Qué bendición que esté acá. Saludos desde Perú, Yahweh la bendiga mucho en el nombre de Yahushua. Apoyamos a la hermana haciendo tac tac. Toda rara, hermano. Se aburren de no recibir nada de revelación y se salen de lo escrito y actúan como su propio actúan con su propia sabiduría. Las denominaciones actúan por fuera de lo escrito, porque en Yahushua está la revelación. Así es, hermano. En Yahushua es la única verdadera revelación, pero recordemos que aún ellos profesando un nombre de mentira, sobre ellos al conocer el testimonio y creer en el testimonio en sus corazones, sobre ellos reposa el espíritu de profecía, por lo cual hay parte de cosas que ellos puedan decir que están bien, pero no del todo debido a que tienen el falso nombre. Actúan con sabiduría humana y no según a lo que Yahweh revela en el cuerpo de Yahushua. Así es,
Así es, y muchos de ellos, como hay muchas denominaciones. Y primeramente Yahweh nos aclara y nos permite entender a través de Yahushua que la verdadera iglesia es de una solamente. ¿Por qué? Porque hay un solo Ruach. A pesar de que, como dice la escritura, como dice Pablo, Yahweh es uno, lo dice la escritura, y su nombre es uno. Aún así hay diversos dones, hay diversos talentos. También dice la escritura que el cuerpo es uno, pero aún así tiene muchos miembros. Ellos lo que tienen es, como decía acá, las denominaciones, sí, son montones de denominaciones, actúan por fuera de lo escrito porque de Yahushua está la revelación, así es. Actúan por sabiduría humana. Claro, lo que le estaba tratando de decir es que esto que hacen ellos hoy en día, que es, como les venía explicando, uno cuando va a hacer no me sale el nombre, discipulado o prepararse para ser pastor o para estudiar para diácono o lo que fuera. En el caso de Uruguay se llama Misiones de las Américas, lo imparte creo que es gringo, Ernesto Dweck, y lo que hacen es adoctrinarlos. O sea, ya les dan el programa de lo que deben impartir. No hay una revelación o un aprendizaje impulsado o inspirado por la Ruach HaKodesh. Lo que hacen es tomar la doctrina, la reparten, entonces vos te sabés las cosas de memoria, para que luego compartir exactamente lo que recibiste. Pero no, como dice Apocalipsis, ellos dejaron la búsqueda, olvidaron su primer amor, olvidaron sus primeras obras, que eran por su nombre. Entonces, al hacer esto, comienza a suceder lo que dice aquí Edgardo, que es sabiduría humana, que en realidad ni sabiduría humana, porque si uno es sabio en su propio consejo, en realidad es un necio, lo dice Proverbios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que hacen es agregarle sus propios pareceres. Entonces hacen algo semejante a lo que hicieron los fariseos anteriormente, que ¿qué fue? Como dice la escritura, a ver si lo podemos leer. No es fácil buscarlo así. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar a nadie. A ver si lo podemos. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar a nadie. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que por un lado hacen oraciones larguísimas en las calles y por el otro les roban las casas a las viudas. Hipócritas. Hay de ustedes, hipócritas, porque recorren el mundo en busca de conversos y una vez que los encuentran los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Guías ciegos, hay de ustedes, porque dicen que no importa lo que jure en vano por el templo de Yahweh. ¿Vieron cómo ellos también juran en vano en el templo de Yahweh, de Elohim? Juran en vano en su falso nombre. Yo justo lo pongo a buscar y bendito Yahweh, tenemos esto también que nos confirma lo que nos dice Zacarías y lo que nos está diciendo en Apocalipsis 13. Ellos juran falsamente, juran en vano por el templo de Yahweh. Yahweh dice que no juremos ni por nuestra vida ni por uno de nuestros caballos, porque nada nos pertenece, ni por el trono, porque nosotros no somos nada. Pero si alguien jura en vano por el oro del templo, lo condenan. Ciegos insensatos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que purifica el oro? Y dicen que se pueden jurar en vano por el altar, cosa que está prohibido por Yahweh. No juréis, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero si se jura en vano por lo que está sobre el altar, lo condenan. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda que se pone sobre el altar o el altar que purifica la ofrenda? El que jura por el altar está jurando también por lo que está sobre él. Y el que jura por el templo está jurando por el templo y por Elohim que está en el templo, que habita en el templo.
Incluso miren hasta dónde ha llegado el punto de la hipocresía en la que se han metido las falsas congregaciones de hoy en día, que juran por el templo, juran falsamente el nombre de Yahweh, como lo decía Zacarías y como lo dice en el libro de Jeremías, el cual hace poco lo empezó a leer Rabí nuevamente, bendito Yahweh, que hay muchas cosas que se confirman, demostrando que es un mismo Ruach, que es un mismo, como lo conocen, espíritu, que realmente nos confirma y nos guía que el camino en el que estamos es el verdadero. Entonces, como estos, que cuando encuentran un converso lo hacen dos veces, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos, porque le dan su levadura, la levadura de los fariseos. ¿Que en qué consiste esas doctrinas de hombre que le han impuesto a muchos de las congregaciones en base a la ramificación de denominaciones que hay? Cada denominación tiene una doctrina diferente, y no solo eso, sino que tiene cada congregación de cada denominación, de las muchas que hay, la doctrina que cada pastor le agrega. Entonces ellos no solo hablan de cosas que ni ellos mismos hacen, sino que se las ponen sobre el otro, y se las sobrecargan para que no las puedan llevar ni ellos ni los otros. Entonces lo que hacen es hacer que Yahweh, que la purificación, que el ser apartado, que vivir la doctrina sea imposible, porque si uno lo ve desde el punto de vista cristiano, o por lo menos lo que fue para mí siendo cristiano, es una pendiente inescalable por todo lo que te agregan y por las condiciones en las que uno psicológicamente empieza a quedar debido a la doctrina, lo que te puede llevar a una depresión, a una tristeza, a una amargura o a entregarte realmente a la apostasía y dejar de congregarte debido a que es algo que no le alcanza a nadie, y el que dice a estar a la altura o haberlo alcanzado lo presentan en un estado de inmaculación total, como que si uno como lo que han llegado a hacer los pastores hoy en día, que es prácticamente ser más que Yahushua, incluso como dijo la Iglesia Católica, cuando la Iglesia Católica bien lo dijo hace unos estudios atrás, Rabí le digo al pastor Koresh, cuando ellos decían ser más que el mismo Elohim, debido a que ellos se consideraron capaces de cambiar los tiempos al cambiar el Shabbat de la adoración al domingo, del día que había establecido Yahweh por el día que establecieron ellos, del Sunday, que se dice en inglés la adoración al sol, ¿a través de quién? De su Cristo Helio, el sol invicto, a quien le dicen Jesús. A ver qué más dice esto. Actúan con sabiduría humana y no según lo que Yahweh revela. Así es. Antíoco Epífanes, exactamente, hermana. Antíoco Epífanes, no me salía el nombre. Todavía me cuestan algunas cosas, pero bendito Yahweh, seguimos adelante. Brida Javá, Yahweh te bendiga mucho, hermana, por mucho servicio que estás haciendo. Bendiciones también para todos los que han participado. Bueno, ahora voy a dar por terminado esto y mañana vamos a seguir con Zacarías 6, porque ahora se me pasó un poco la hora y también tengo que editar otras cosas, así que está. Todo arroba a todos los que participaron, ¿no? Todo arroba Yahweh por tu amor y por tu misericordia, Padre. Todo arroba por cada cosa hermosa que has permitido realizar a través de este estudio, Padre Celestial. Todo arroba por la inspiración, todo arroba por la revelación, todo arroba porque tú me traes palabras a la mente, Padre Celestial, para poder impartir y enseñar, Padre Celestial, según tu doctrina, la que hemos recibido, Padre Celestial, de parte de tu siervo. Sigue juntando a tus hijos, a tus escogidos, Padre Celestial, de los 4 ángulos de la tierra, Padre. Ayúdanos a ser instrumentos de honra en tus manos, Padre, para que podamos siempre estar a tu servicio y dar estima a tu Hijo y a través de tu Hijo a ti, Padre Celestial. En el nombre de Yahushua, cubre las necesidades de cada uno de los hermanos de la congregación, estén despiertos o no, Padre Celestial. Estén despiertos o dormidos, diría, Padre. Guárdalos y protégelos de todo peligro, de toda enfermedad, de toda acechanza del enemigo, Padre Celestial. Reprende a Hasatán, Padre Celestial, y que podamos seguir avanzando, Padre Celestial, a pesar de las adversidades, a pesar de los desafíos y de las pruebas, Padre Celestial.
que podamos ser esculpidos, Padre Celestial, y probados a través de este fuego que tú has dejado en la tierra, Padre Celestial, para que podamos quitar toda impureza, Padre Celestial, y ser como aquella piedra preciosa, Padre Celestial, que después de pasar por el fuego, Padre Celestial, y por la presión, Padre Celestial, sale brillante y para dar honra a ti, Padre Celestial. Ayúdanos en el nombre de Yahushua HaMashiach, Padre Celestial, a hacer una extensión de tu voz, Padre Celestial, para que las naciones, Padre, puedan escuchar tu nombre, tu palabra, que es Yahushua HaMashiach, Yahweh. Ayúdanos a llegar y a ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma, para poder impartir y saber a qué alimento dar a cada una de las personas con las que nos encontremos, dependiendo de sus circunstancias, su necesidad, Padre Celestial, y su estado en sí mismo, Padre. Ayúdanos a ser fuentes de agua viva, Padre Celestial, como dice tu palabra, que salte para vida eterna, que podamos impartir agua viva, Padre Celestial, que no seamos como las naciones las cuales han cavado, Bueno, familia, nos vemos. Yahweh los bendiga mucho, 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 mucho. Y te va a por aquellos que compartieron el video, el live. Y espero subirlo a YouTube y prontamente también al canal aquí para que se pueda volver a ver. Porque bendito Yahweh, sabemos que una vez lo vemos y dos veces lo vemos y siempre hay bendición. Siempre hay alimento en donde están las aguas verdaderas, donde está el lejem verdadero, el lejem Hapanim, como dice la palabra. Nos vemos, familia, y abuelos bendiga mucho.